Milagros en el cónclave. Spinoza explica lo sobrenatural. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando presenciamos algo aparentemente inexplicable? ¿Qué hay detrás de esos eventos que llamamos milagros? ¿Es posible que nuestra comprensión del mundo natural sea tan limitada que confundimos lo extraordinario con lo sobrenatural? En el siglo XVII, mientras Europa ardía en conflictos religiosos y la superstición dominaba el pensamiento popular, un hombre se atrevió a cuestionar la esencia misma de lo milagroso. Un filósofo que pagó el precio más alto por su pensamiento independiente, pero cuyas ideas siguen resonando con fuerza en nuestro tiempo. ¿Y si te dijera que este pensador encontró una manera de explicar los milagros sin negar su impacto, pero transformando completamente nuestra comprensión de ellos? ¿Y si los milagros no fueran interrupciones del orden natural, sino manifestaciones de un orden que aún no comprendemos plenamente? Baruch Spinoza, nacido en 1632 en el seno de una comunidad judía de refugiados portugueses en Ámsterdam, desarrolló una visión del mundo tan revolucionaria que aún hoy desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre la divinidad, la naturaleza y lo milagroso. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre los milagros? ¿Te atreves a mirar lo sobrenatural a través de los ojos del filósofo más audaz de su tiempo? Spinoza, el hereje que desafió su tiempo. Ámsterdam, 27 de julio de 1656. El ambiente en la sinagoga portuguesa es tenso mientras se lee el decreto de excomunión. Las palabras resuenan con dureza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. ¿Quién era este hombre que provocó tal reacción? ¿Qué ideas podrían ser tan peligrosas como para merecer el érem, la forma más severa de exclusión de la comunidad judía? Baruch Spinoza tenía apenas 23 años cuando su mundo se derrumbó. Hijo de comerciantes judíos que habían huido de la Inquisición portuguesa, había recibido una educación tradicional rabínica, pero también se había empapado de los nuevos aires intelectuales que soplaban en aquella Holanda relativamente tolerante. ¿Cómo pudo un joven estudiante convertirse en el enemigo público número uno de su propia comunidad? La condena fue implacable. Que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, ni le preste ningún favor, ni permanezca con él bajo el mismo techo, ni lea papel alguno compuesto o escrito por él. ¿Te imaginas ser borrado completamente de tu comunidad, de tu familia, de todo tu mundo social? ¿Qué clase de pensamientos podrían provocar tal rechazo? No tenemos documentos precisos sobre las horribles herejías y monstruosos actos que se le atribuyeron, pero sabemos que Spinoza ya cuestionaba la inmortalidad del alma, la idea de los judíos como pueblo elegido y la autoría divina de la Torá. Para una comunidad que vivía en precario equilibrio con la sociedad cristiana circundante, estas ideas no eran solo teóricamente peligrosas, amenazaban su supervivencia. Tras la excomunión, Spinoza latinizó su nombre a Benedictus y se alejó físicamente de Ámsterdam, estableciéndose primero en Rijnsburg y luego en La Haya. ¿Qué hace un hombre cuando pierde toda su estructura social? ¿Cómo sobrevive al ostracismo total? Spinoza aprendió el oficio de pulidor de lentes para microscopios y telescopios, un trabajo que requería precisión y paciencia. Esta ocupación no solo le permitió ganarse la vida modestamente, sino que simbolizaba perfectamente su misión intelectual: pulir cuidadosamente las lentes a través de las cuales observamos la realidad. ¿No es fascinante que este hombre, dedicado a mejorar instrumentos para ver lo invisible, también nos ofreciera nuevas formas de ver lo divino? A pesar de su creciente reputación como filósofo brillante, Spinoza rechazó en 1673 la cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, prefiriendo mantener su independencia intelectual.
No sé dentro de qué límites debería contener mi libertad filosófica para no parecer que quiero perturbar la religión establecida, escribió en su carta de rechazo. ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos prestigio y seguridad económica por la libertad de pensamiento? La vida de Spinoza fue breve pero intensamente productiva. En una existencia marcada por la sobriedad y la moderación, desarrolló un sistema filosófico tan vasto y profundo que seguimos desentrañando sus implicaciones. Murió en 1677, a los 44 años, probablemente debido a una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de vidrio de su oficio. ¿No resulta poéticamente trágico que el hombre que pulía lentes para ver mejor muriera por las partículas invisibles de su propio trabajo? Lo verdaderamente revolucionario del pensamiento de Spinoza fue su concepción de Dios, expresada en su fórmula Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Qué significa realmente identificar a Dios con la naturaleza? ¿Es esto ateísmo disfrazado o una espiritualidad más profunda? Para Spinoza, Dios no era un ser personal que existía fuera del mundo y que intervenía ocasionalmente en él. Dios era la totalidad de la existencia, la única sustancia infinita de la que todo lo demás es simplemente un modo o expresión. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta idea? Si Dios es todo lo que existe, ¿dónde quedan los milagros como interrupciones del orden natural? Esta visión le valió ser llamado ateo por muchos de sus contemporáneos, mientras que otros, como el poeta Novalis, lo llamarían más tarde un hombre embriagado de Dios. ¿Cómo puede una misma filosofía provocar reacciones tan opuestas? ¿No revela esto algo sobre nuestra tendencia a encasillar el pensamiento en categorías preestablecidas? El legado de Spinoza creció lentamente pero con firmeza después de su muerte. Goethe, Einstein, Freud y muchos otros pensadores revolucionarios reconocerían su deuda con él. ¿Cuántos pensadores tienen que pasar por el desprecio de su tiempo para ser reconocidos siglos después? ¿Cuántas ideas que hoy consideramos heréticas serán vistas como visionarias en el futuro? El Dios de Spinoza, más allá de lo personal. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre Dios estuviera fundamentalmente equivocado? Si nuestras concepciones de lo divino fueran simplemente proyecciones humanas, demasiado humanas. Este es precisamente el terreno donde Spinoza plantó su bandera filosófica, desafiando siglos de teología tradicional. En su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza presenta un Dios radicalmente diferente del Dios de las religiones abrahámicas. Para él, Dios no es un ser supremo separado del mundo, con voluntad e intelecto análogos a los humanos, sino la única sustancia infinita, la totalidad de todo lo que existe. ¿Podemos siquiera comenzar a comprender las consecuencias de esta idea? Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta simple frase contiene una revolución filosófica completa. ¿Qué sucede cuando identificamos completamente a Dios con la naturaleza? Cuando eliminamos la separación entre creador y creación. La respuesta es que transformamos radicalmente nuestra comprensión, tanto de Dios como del mundo natural. En el sistema espinosista, Dios no tiene antropomorfismos, no se enoja, no se alegra, no premia, no castiga. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tendemos a atribuir emociones y motivaciones humanas a lo divino? Según Spinoza, esto es simplemente el resultado de nuestra imaginación, proyectando nuestra propia psicología en el cosmos. Los hombres se engañan al creerse libres, escribió Spinoza, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. ¿No es inquietante pensar que nuestro sentido de libertad podría ser una ilusión nacida de nuestra ignorancia?
que nuestras decisiones aparentemente libres están determinadas por una cadena infinita de causas? Para el filósofo, Dios no actúa por libre albedrío o según propósitos, sino por la necesidad de su propia naturaleza. Como un triángulo existe necesariamente con tres ángulos. Todo lo que ocurre, ocurre porque no podría haber ocurrido de otra manera. ¿Significa esto que vivimos en un universo frío y mecanicista? O más bien que todo está impregnado de una necesidad divina. Esta concepción determinista tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de los milagros. Si todo ocurre por necesidad divina expresada a través de las leyes naturales, ¿qué lugar queda para eventos que contradicen estas mismas leyes? ¿No sería una contradicción que Dios violara las leyes que son expresión de su propia naturaleza? Spinoza desarrolla este punto explícitamente. Nada sucede en la naturaleza que pueda atribuirse a un defecto de ella, pues la naturaleza es siempre la misma, y es siempre la misma en todas partes su eficacia y potencia de obrar. ¿No es esta una afirmación extraordinaria? En un sentido profundo para Spinoza, la naturaleza no puede fallar ni ser corregida mediante intervenciones sobrenaturales. La diferencia fundamental entre la concepción tradicional y la espinosista puede verse en términos de trascendencia versus inmanencia. El Dios trascendente está más allá del mundo. El Dios inmanente de Spinoza es el mundo. ¿Cómo cambia nuestra relación con lo divino cuando lo concebimos como inmanente en cada partícula, cada pensamiento, cada momento? En lugar de adorar a un Dios externo, Spinoza propone que podemos alcanzar un amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis, mediante la comprensión de la naturaleza. Conocer el mundo natural es, en cierto sentido, conocer a Dios. ¿No hay algo profundamente hermoso en esta idea? ¿No transforma cada descubrimiento científico en un acto potencialmente espiritual? Pero la concepción spinozista también plantea preguntas difíciles. Si Dios es todo lo que existe, ¿cómo explicamos el mal y el sufrimiento? Forman parte también de la naturaleza divina. Spinoza responde que nuestras nociones de bien y mal son relativas a nuestros deseos e intereses humanos, no propiedades objetivas del mundo. ¿Estamos preparados para aceptar que categorías morales tan fundamentales para nosotros podrían ser, en cierto sentido, ilusorias? El Tratado Teológico Político y la cuestión de los milagros. En 1670, un libro explosivo apareció en las librerías holandesas. Su portada indicaba que había sido publicado en Hamburgo por Heinrich Kühnrath, pero esto era falso. El verdadero autor era Spinoza y el verdadero impresor, su amigo Jan Rieberts de Ámsterdam. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué contenía este libro que requería tales precauciones? El Tractatus Theologico Politicus, Tratado Teológico Político, fue la única obra que Spinoza publicó en vida con su nombre, aunque oculto tras un seudónimo. La Holanda del siglo XVII era relativamente tolerante comparada con el resto de Europa, pero esta tolerancia tenía límites que Spinoza estaba dispuesto a desafiar. ¿No es revelador que incluso en el país más liberal de Europa ciertas ideas fueran demasiado peligrosas para ser expresadas abiertamente? El contexto histórico es crucial para entender la audacia de Spinoza. La Guerra de los 30 años había terminado apenas 2 décadas antes, dejando una Europa devastada por conflictos religiosos. En la propia Holanda, las tensiones entre las facciones calvinistas ortodoxas y más liberales amenazaban la estabilidad política. ¿Puedes imaginar lo provocador que resultaba en este ambiente un libro que cuestionaba la autoridad de las Escrituras y la realidad de los milagros? El tratado tenía 2 objetivos principales: defender la libertad de pensamiento y separar la filosofía de la teología. El objetivo principal de este tratado, escribió Spinoza, es demostrar que la libertad de filosofar no solo puede concederse sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no puede ser abolida sin destruir al mismo tiempo la paz del Estado y la piedad misma. ¿Por qué era tan importante para Spinoza esta libertad de pensamiento?
¿Qué veía en la supresión de la libre investigación que le parecía tan destructivo para la sociedad? Para Spinoza, la superstición nacía del miedo y se mantenía por la ignorancia. Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición, observó agudamente. ¿No es cierto que tendemos a buscar explicaciones sobrenaturales precisamente cuando nos sentimos más vulnerables e impotentes? La creencia en milagros era, para el filósofo, un ejemplo paradigmático de pensamiento supersticioso. Define el milagro como un fenómeno que creemos no poder explicar por causas naturales, tomando como modelo otros acontecimientos habituales. Observa la cuidadosa formulación. No dice que los milagros sean inexplicables, sino que creemos no poder explicarlos. ¿No sugiere esto que el problema está en nuestro conocimiento limitado más que en el fenómeno mismo? Spinoza dedica varios capítulos del tratado a una crítica sistemática de los milagros bíblicos. Con una audacia que asombra incluso hoy, analiza los relatos de milagros en las Escrituras aplicando principios hermenéuticos revolucionarios. Considera el contexto histórico, las intenciones de los autores, las limitaciones de su conocimiento y las peculiaridades lingüísticas del texto. ¿No es esta la base de la moderna crítica bíblica que se desarrollaría plenamente 2 siglos después? El vulgo, escribe Spinoza, llama milagros o obras de Dios a las obras insólitas de la naturaleza, porque únicamente admira las obras insólitas de Dios e ignora las causas de las cosas. ¿Acaso no seguimos haciendo lo mismo hoy, impresionándonos por lo extraordinario mientras damos por sentado lo cotidiano igualmente asombroso? Para Spinoza, la creencia en milagros como violaciones del orden natural no solo era filosóficamente insostenible, sino también teológicamente problemática. Si Dios es perfecto e inmutable, ¿por qué necesitaría intervenir ocasionalmente para arreglar o modificar el curso de la naturaleza que Él mismo estableció? ¿No sería esto admitir una imperfección en la creación original? Más radicalmente aún, Spinoza argumenta que si ocurriera algo genuinamente contrario a las leyes naturales, esto nos llevaría a dudar de todo nuestro conocimiento, incluyendo la existencia de Dios, pues todo nuestro conocimiento depende de la constancia de estas leyes. ¿Has considerado alguna vez que la creencia en milagros podría socavar los mismos fundamentos de la fe que pretende fortalecer? El análisis spinozista de los milagros culmina en una propuesta revolucionaria: entender los relatos bíblicos de milagros no como descripciones literales de eventos sobrenaturales, sino como expresiones adaptadas a la comprensión popular del momento histórico en que fueron escritos. ¿No nos invita a esto a una lectura más madura y reflexiva de los textos sagrados? Para Spinoza, la verdadera religión no dependía de la creencia en milagros, sino de la práctica de la justicia y la caridad. El culto a Dios y la obediencia a Él consiste únicamente en la justicia y la caridad o en el amor al prójimo, afirmó. ¿Qué pasaría si evaluáramos las religiones no por sus afirmaciones sobrenaturales, sino por sus frutos éticos? Esta visión le permitió argumentar que la libertad de filosofar no amenazaba a la verdadera religión, pues la filosofía buscaba la verdad, mientras que la religión promovía la obediencia y la piedad. ¿Es posible mantener esta separación de dominios en nuestro mundo cada vez más polarizado entre ciencia y religión? ¿Qué son los milagros, según Spinoza? ¿Has presenciado alguna vez algo que parecía desafiar toda explicación racional? Un evento tan extraordinario que solo podía ser descrito como milagroso. ¿Qué pasaría si te dijera que, según Spinoza, lo que llamamos milagros no son excepciones a las leyes naturales, sino manifestaciones de leyes que aún no comprendemos? La definición tradicional de milagro como violación de las leyes de la naturaleza fue precisamente lo que Spinoza se propuso refutar. Para él, esto implicaba una contradicción fundamental. Si Dios es la naturaleza misma,
y las leyes naturales son expresiones necesarias de la esencia divina. ¿Cómo podría Dios contradecirse a sí mismo? Por milagro, escribió en el Tratado Teológico Político, entiendo un hecho cuya causa natural no podemos explicar a ejemplo de otras cosas normales. Observa que no dice que sea inexplicable en principio, sino que nosotros no podemos explicarlo con nuestro conocimiento actual. ¿No es esta una distinción crucial? ¿No sugiere que la sobrenaturalidad es siempre relativa a nuestro estado de conocimiento? Spinoza ofrece numerosos ejemplos de cómo fenómenos que alguna vez se consideraron milagrosos fueron posteriormente explicados por causas naturales. ¿No hemos visto esto confirmado innumerables veces a lo largo de la historia de la ciencia? Los eclipses, que aterrorizaban a civilizaciones antiguas como presagios divinos, son hoy fenómenos astronómicos perfectamente predecibles. Para el filósofo, la creencia en milagros como suspensiones del orden natural surge de nuestra ignorancia combinada con nuestra tendencia a antropomorfizar la naturaleza. Cuando no entendemos algo, proyectamos intenciones y voluntades humanas como explicación. ¿No es revelador que los dioses de todas las culturas se comporten sospechosamente como humanos con superpoderes? La crítica espinosista va más allá. Sostiene que si aceptáramos la posibilidad de verdaderas violaciones de las leyes naturales, socavaríamos toda posibilidad de conocimiento cierto. Si las leyes naturales pudieran ser suspendidas arbitrariamente, ¿cómo podríamos confiar en cualquier regularidad observada? ¿No estaríamos abandonando la posibilidad misma de la ciencia? Hay también un argumento teológico poderoso. Un Dios perfecto crearía leyes perfectas que no necesitarían correcciones posteriores. Si admitiéramos que Dios actúa contra las leyes de la naturaleza, escribe Spinoza, estaríamos obligados a admitir que Dios actúa contra su propia naturaleza, lo cual es el colmo del absurdo. ¿Has notado que muchos relatos de milagros ocurren precisamente en momentos de alta carga emocional o significado simbólico? Para Spinoza, esto no es casualidad. Nuestra imaginación, especialmente cuando está intensificada por emociones fuertes como el miedo o la esperanza, puede llevarnos a interpretar eventos naturales poco comunes como signos sobrenaturales. ¿No es cierto que tendemos a ver patrones y significados incluso donde solo existe la casualidad? El cónclave y los milagros eclesiásticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos signos divinos parecen manifestarse durante momentos cruciales de la historia religiosa, como la elección de un nuevo papa? ¿Es realmente la divinidad interviniendo para guiar a los fieles? ¿O hay explicaciones más terrenales para estos fenómenos? Los cónclaves papales, esas misteriosas asambleas donde los cardenales eligen al nuevo líder de la Iglesia Católica, han estado históricamente rodeados de relatos de eventos extraordinarios, interpretados las pasiones humanas durante las crisis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, frente a una crisis global como una pandemia, nuestras emociones parecen balancearse como un péndulo entre extremos tan opuestos? En momentos de incertidumbre colectiva, dos pasiones fundamentales emergen con fuerza arrolladora en nuestra psique: el miedo y la esperanza. Para Spinoza, estas no son simplemente emociones pasajeras, sino estructuras afectivas que definen nuestra relación con el mundo. El miedo, esa tristeza inconstante, como la llamó el filósofo, surge de la incertidumbre sobre un mal que podría materializarse. La esperanza, por su parte, representa una alegría inconstante ante la posibilidad de un bien que anhelamos, pero del cual no tenemos certeza. ¿No resulta fascinante que nuestras vidas durante una crisis sanitaria oscilen precisamente entre estos dos polos? Un día nos aferramos a la esperanza de un tratamiento milagroso y al siguiente nos sumergimos en el temor de un contagio inevitable. Esta inestabilidad emocional no es accidental. De acuerdo con el sistema espinocista,
Miedo y esperanza son pasiones gemelas, nacidas de la misma madre, nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas de los acontecimientos. ¿Cuántas veces, durante la reciente pandemia, nos vimos atrapados en este vaivén emocional? Las noticias matutinas anunciaban avances prometedores en tratamientos experimentales, elevando nuestra esperanza, mientras que los reportes vespertinos sobre el aumento de casos nos devolvían al abismo del miedo. Lo más revelador del análisis espinosista es que estas pasiones nos mantienen en un estado de servidumbre. Estamos, en cierto sentido, esclavizados por fuerzas emocionales que no comprendemos plenamente. No es paradójico que, buscando escapar del sufrimiento, nos aferremos precisamente a los mecanismos afectivos que perpetúan nuestra angustia. La superstición florece en este terreno fértil de incertidumbre. Cuando las causas naturales parecen insuficientes para explicar la magnitud de nuestro sufrimiento, la imaginación humana despliega sus alas y construye narrativas que ofrecen consuelo inmediato, pero superficial. Durante las grandes pandemias históricas, no hemos visto surgir teorías conspirativas, interpretaciones apocalípticas o la búsqueda de chivos expiatorios. El pensamiento de Spinoza nos invita a reconocer estos mecanismos como expresiones de nuestra propia naturaleza, no como aberraciones inexplicables. Existe además un fenómeno fascinante que podríamos denominar geografía de los afectos colectivos. Así como los virus se propagan de un cuerpo a otro, las emociones contagian el cuerpo social. El miedo se transmite, la indignación se propaga, la esperanza se difunde. ¿Has notado cómo en tiempos de crisis nuestras emociones parecen sincronizarse con las de quienes nos rodean, incluso a distancia? Spinoza lo explicaría a través de su concepto de imitación afectiva. Tendemos naturalmente a reproducir los estados emocionales que percibimos en otros seres con los que nos identificamos. Esta interconexión afectiva revela algo profundamente spinocista. Nuestra individualidad es mucho más porosa y relacional de lo que imaginamos. Durante una pandemia, esta verdad se manifiesta con claridad dolorosa. No somos mónadas aisladas, sino modos finitos de una misma sustancia, afectándonos mutuamente en una compleja red causal. La polarización social que frecuentemente acompaña a las crisis sanitarias puede entenderse desde esta perspectiva como la cristalización de pasiones antagónicas. Grupos humanos enteros quedan atrapados en burbujas afectivas que se refuerzan a sí mismas. No hemos presenciado cómo comunidades enteras se dividen entre quienes se entregan al miedo paralizante y quienes abrazan una temeridad imprudente, entre quienes depositan toda su esperanza en la ciencia y quienes la rechazan con vehemencia. En este panorama de servidumbre afectiva, ¿existe alguna posibilidad de libertad? Para Spinoza, esta pregunta constituye el núcleo de su proyecto filosófico. La libertad no consiste en escapar de las determinaciones causales que nos constituyen, algo imposible en su sistema determinista, sino en comprenderlas adecuadamente. Las pasiones tristes, como el miedo, la ansiedad o la desesperanza, disminuyen nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad de persistir en nuestro ser, lo que Spinoza llamaba conatus. ¿Cómo romper este círculo vicioso en tiempos de pandemia? La propuesta espinosista es tan desafiante como prometedora. Transformar el conocimiento inadecuado, imaginativo, en conocimiento adecuado, racional e intuitivo. Cuando comprendemos la necesidad natural de los acontecimientos que nos afectan, cuando vemos la pandemia no como un castigo divino o una aberración incomprensible, sino como una expresión más de la infinita productividad de la naturaleza, comenzamos a liberarnos del yugo de las pasiones tristes. Es posible encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. Spinoza respondería afirmativamente, aunque con un importante matiz. No se trata de una alegría ingenua que niega el sufrimiento, sino de una alegría activa que emerge de la comprensión profunda de nuestra condición natural. Es la diferencia crucial entre una alegría pasiva,
dependiente de causas externas, y una alegría activa que brota de nuestra propia potencia de comprender. El consuelo por el conocimiento. ¿Puede el conocimiento ofrecernos un verdadero consuelo frente al sufrimiento? En la tradición filosófica occidental, pocos pensadores han respondido a esta pregunta con tanta contundencia como Spinoza. Para él, el entendimiento no es simplemente una facultad teórica desvinculada de nuestra vida afectiva, es, potencialmente, una fuerza terapéutica de primer orden. La proposición 7 de la cuarta parte de la Ética enuncia un principio fundamental de esta terapéutica espinosista. Una afección no puede ser contrariada ni suprimida, sino por una afección contraria y más fuerte. ¿Qué significa esto en el contexto de una pandemia? Que el miedo paralizante no puede ser eliminado simplemente mediante un acto de voluntad o un mandato racional, sino únicamente a través de un afecto más poderoso. Y para Spinoza, pocos afectos poseen la potencia del conocimiento verdadero cuando éste se transforma en amor intelectual. Piensa en cómo cambia nuestra relación con una enfermedad cuando comenzamos a comprenderla. El virus, que inicialmente aparece como una amenaza misteriosa y terrorífica, se revela gradualmente como un fenómeno natural comprensible. Una entidad biológica que sigue patrones causales definidos, que posee características estructurales específicas, que interactúa con nuestros cuerpos según mecanismos identificables. Esta comprensión no elimina el peligro real, pero transforma profundamente nuestra relación afectiva con él. ¿Has notado cómo la ansiedad disminuye cuando un médico te explica claramente lo que está ocurriendo en tu cuerpo? Este fenómeno, ampliamente documentado en psicología médica, ilustra perfectamente la intuición espinosista. El conocimiento adecuado tiene efectos terapéuticos directos, pero Spinoza va mucho más allá de este primer nivel de comprensión. Nos invita a contemplar los acontecimientos subspecie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. ¿Qué significa esta enigmática expresión? Esencialmente, implica trascender nuestra perspectiva inmediata, temporal y parcial, para adoptar un punto de vista más amplio que aprehende las cosas en su necesidad esencial, como expresiones de la causalidad infinita de la naturaleza. Ver la pandemia subspecie aeternitatis no significa minimizar el sufrimiento humano ni adoptar una indiferencia estoica ante el dolor. Significa comprender que incluso los acontecimientos más terribles forman parte de un orden causal infinitamente complejo, que no está diseñado para beneficiarnos ni para perjudicarnos. La naturaleza, o Dios en términos espinosistas, no actúa con finalidades antropocéntricas. ¿Te has detenido alguna vez a contemplar la vastedad del cosmos y sentir cómo tu propia existencia se relativiza ante tal inmensidad? Esta experiencia, que puede resultar angustiante desde cierta perspectiva, contiene también un potencial liberador. Nuestros problemas, incluso los más graves como una pandemia global, adquieren una dimensión diferente cuando los situamos en el contexto de la eternidad. Para Spinoza, el mayor logro del entendimiento humano es el amor intellectualis Dei, el amor intelectual hacia Dios o la naturaleza. Este amor no es un sentimiento romántico o devocional, sino el resultado natural de la comprensión adecuada de nuestra posición en el orden causal del universo. ¿Cómo es posible amar a un Dios impasible que no corresponde a nuestros afectos? Precisamente porque este amor no busca reciprocidad. Es la expresión de nuestro gozo al comprender la necesidad natural y nuestra participación en ella. Llegamos así a una de las propuestas más paradójicas y profundas del espinosismo, la aceptación activa de la necesidad. A diferencia de la resignación pasiva, que disminuye nuestra potencia, esta aceptación constituye un acto de libertad. No resulta contradictorio hablar de libertad en un sistema filosófico determinista como el de Spinoza. La aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que para el filósofo la verdadera libertad no consiste en estar exento de causas, sino en ser determinado por causas que comprendemos adecuadamente y que expresan nuestra propia naturaleza. Amor fati.
Amor al destino, diría Nietzsche, siglos después, en una formulación que debe mucho al pensamiento espinosista. No se trata de un fatalismo resignado, sino de una transmutación del determinismo en libertad a través del conocimiento. ¿No es este, acaso, el consuelo más profundo que puede ofrecernos la filosofía? No la promesa de un mundo sin sufrimiento, sino la capacidad de relacionarnos con el sufrimiento inevitable de un modo que no destruya nuestra potencia vital. En tiempos de pandemia, cuando las causas externas parecen dominar completamente nuestras vidas, este consuelo espinosista adquiere un valor inestimable. Comprender la necesidad no elimina el virus, pero puede liberarnos del virus del miedo irracional y la desesperanza. Comunidad y solidaridad en una visión espinosista. ¿Qué significa realmente estar conectados? En tiempos de distanciamiento físico, cuando la separación se convierte en un imperativo sanitario, la filosofía de Spinoza nos ofrece una perspectiva profunda sobre nuestra interdependencia esencial. Nada es más útil al hombre que el propio hombre. Escribe el filósofo en la Ética, revelando una dimensión social de su pensamiento que a menudo ha sido subestimada. Esta interdependencia no es meramente práctica o circunstancial, está inscrita en la estructura misma de la realidad según la concibe Spinoza. Si todos somos modos finitos de una única sustancia infinita, nuestra separación es, en cierto sentido, una ilusión producida por la imaginación. En el nivel más fundamental de la realidad, estamos ontológicamente entrelazados. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo una pandemia revela de forma dramática los vínculos invisibles que nos unen? El contagio mismo es una manifestación física de nuestra interconexión. Un virus que salta de cuerpo en cuerpo, atravesando fronteras geográficas, políticas y sociales, nos recuerda que ningún ser humano es una isla. La vulnerabilidad compartida hace visibles los hilos que siempre nos han unido, pero que la ilusión individualista nos había hecho olvidar. El individualismo, tan arraigado en las sociedades contemporáneas, aparece desde la perspectiva espinosista como un error cognitivo, una comprensión inadecuada de nuestra naturaleza. ¿No resulta revelador que las estrategias más efectivas para enfrentar una pandemia requieran precisamente la cooperación y la acción coordinada? Lo que el pensamiento espinosista sugiere es que esta necesidad de cooperación no es accidental, sino que refleja nuestra constitución ontológica más profunda. La solidaridad en este marco no es principalmente un valor moral externo o un imperativo categórico que debamos imponernos contra nuestras tendencias naturales. Es, más bien, la expresión de nuestro conatus colectivo, de nuestra tendencia natural a perseverar en el ser como comunidad humana. Ayudar a otros, desde esta perspectiva, no es un acto de sacrificio, sino de autoconservación ampliada. ¿Cómo entender entonces la formación del cuerpo social en tiempos de crisis? A diferencia de Hobbes, para quien el Estado surge fundamentalmente del miedo mutuo, Spinoza enfatiza la utilidad común como motor de la asociación política. Los seres humanos no renuncian a su potencia natural al entrar en sociedad. Por el contrario, la aumentan mediante la cooperación racional. Esta visión tiene implicaciones profundas para pensar el papel del Estado durante una crisis sanitaria. Un Estado espinosista no impondría restricciones por mero autoritarismo o por el placer de ejercer el poder. Las medidas limitativas estarían justificadas únicamente en la medida en que aumenten la potencia colectiva, protegiendo especialmente a los más vulnerables. ¿No es este equilibrio entre libertad individual y bien común uno de los desafíos centrales que enfrentamos durante las pandemias? La potentia multitudinis, la potencia de la multitud, es un concepto clave en la filosofía política de Spinoza que adquiere especial relevancia en contextos de crisis. No se trata simplemente de la suma aritmética de potencias individuales, sino de una realidad emergente con características propias. ¿Has notado cómo, en momentos críticos,
las comunidades pueden manifestar una inteligencia colectiva y una capacidad de resiliencia que trasciende las posibilidades individuales. Desde los grupos de ayuda mutua que surgieron espontáneamente durante la reciente pandemia hasta las redes de solidaridad vecinal que garantizaron la supervivencia de los más vulnerables, estos fenómenos ilustran lo que Spinoza entendía como la expresión de la potencia colectiva. No son anomalías, sino manifestaciones de nuestra naturaleza social más profunda. ¿Por qué Spinoza, a diferencia de muchos filósofos de su época, se inclinaba decididamente por la democracia como forma de gobierno? Precisamente porque veía en ella la expresión política más adecuada de la razón colectiva. En un sistema democrático, la potencia de la multitud no es alienada en favor de un soberano trascendente, sino que se expresa inmanentemente a través de instituciones participativas. La transparencia y la participación no son, desde esta perspectiva, meros ideales abstractos, sino condiciones prácticas para el ejercicio efectivo de la potencia colectiva. No resulta significativo que los países que mejor manejaron la reciente crisis sanitaria fueron precisamente aquellos donde existía mayor transparencia informativa y confianza ciudadana en las instituciones. La pandemia ha funcionado, en cierto sentido, como un experimento natural que puso a prueba los diferentes sistemas políticos. Los regímenes autoritarios mostraron inicialmente una aparente ventaja en la implementación rápida de medidas restrictivas, pero frecuentemente pagaron el precio de la desconfianza ciudadana y la manipulación informativa. Las democracias, por su parte, enfrentaron desafíos en la coordinación inicial, pero demostraron mayor resiliencia a largo plazo. Una lectura espinosista de estos fenómenos nos invitaría a ver más allá de las diferencias superficiales para identificar un principio fundamental. Los sistemas políticos que mejor expresan la potencia racional de la multitud son también los más capaces de enfrentar crisis complejas que requieren cooperación sostenida. Ciencia, religión y filosofía en la pandemia. ¿Cómo dialogan estos tres grandes sistemas de conocimiento humano en tiempos de crisis? ¿Son necesariamente antagonistas o pueden complementarse desde una perspectiva espinosista? La relación entre ciencia, religión y filosofía adquiere matices particulares cuando la examinamos a través del prisma del pensamiento de Spinoza, especialmente en el contexto de una pandemia global. La ciencia ocupa un lugar privilegiado en la epistemología espinosista. Aunque vivió en una época premoderna, Spinoza anticipó en muchos aspectos la actitud naturalista que caracterizaría al pensamiento científico posterior. Para él, los fenómenos naturales, incluidas las enfermedades, deben ser comprendidos a través de sus causas eficientes, no mediante explicaciones teleológicas o sobrenaturales. ¿Te has preguntado por qué el negacionismo científico encuentra terreno fértil durante las crisis sanitarias? Spinoza ofrecería una explicación basada en su teoría de los afectos. El miedo intenso genera la necesidad de explicaciones simples y reconfortantes, aunque sean falsas. La complejidad y provisionalidad del conocimiento científico puede resultar intolerable para mentes dominadas por la incertidumbre y el temor. Sin embargo, desde una perspectiva espinosista, la ciencia no es simplemente un conjunto de datos o metodologías. Es una expresión del intelecto infinito de Dios, naturaleza, manifestándose a través del modo finito que somos los humanos. Hay algo profundamente espinosista en la actitud del científico que busca comprender los patrones causales de la realidad sin imponerle finalidades antropomórficas. ¿Y qué sucede con la religión durante una pandemia? Las creencias religiosas tradicionales, especialmente aquellas centradas en un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, parecen enfrentar un desafío particular ante el sufrimiento masivo. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios benevolente y todopoderoso con la realidad de millones de muertes aparentemente arbitrarias? La crítica espinosista a la religión antropomórfica no implica necesariamente
un rechazo total de la experiencia religiosa. Lo que Spinoza propone es una transformación radical de la religiosidad, del Dios trascendente y personal al Deus sive natura, la sustancia infinita que se expresa inmanentemente en todas las cosas. ¿Es posible encontrar consuelo en esta concepción impersonal de lo divino? Paradójicamente, muchas personas que han abrazado una visión espinosista reportan una profunda experiencia de conexión cósmica que podríamos caracterizar como espiritual. Ver la naturaleza como expresión de la potencia divina infinita puede generar un sentimiento de asombro y reverencia que no depende de la creencia en milagros o intervenciones sobrenaturales. ¿Has notado cómo algunas personas, durante la pandemia, reportaron una renovada apreciación por la belleza del mundo natural, un sentido más profundo de conexión con el cosmos? Esta experiencia tiene resonancias con lo que Spinoza describía como amor intellectualis Dei, esa forma superior de conocimiento que es simultáneamente un estado afectivo de beatitud. La filosofía, por su parte, cumple una función terapéutica esencial en la visión espinosista. No es simplemente un ejercicio abstracto de razonamiento, sino una medicina para el alma, un camino hacia la libertad interior, incluso en circunstancias exteriormente opresivas. Como señalaba el antiguo adagio estoico que Spinoza habría apreciado, filosofar es aprender a morir. Esta dimensión terapéutica de la filosofía adquiere especial relevancia durante una pandemia, cuando la muerte se vuelve una presencia cotidiana y la finitud humana se nos presenta con crudeza inescapable. ¿Cómo enfrentar este recordatorio de nuestra mortalidad sin caer en la desesperación o la negación? La serenidad filosófica que propone Spinoza no consiste en insensibilizarse ante el sufrimiento propio o ajeno. Se trata, más bien, de transformar nuestra relación con las contingencias de la existencia a través de una comprensión más profunda de la necesidad natural. Como escribe en la Ética, el sabio, en cuanto es considerado como tal, apenas se conmueve en su ánimo, sino que consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. ¿Es posible cultivar esta sabiduría en tiempos de incertidumbre radical? La respuesta espinosista sería afirmativa, aunque con la importante salvedad de que se trata de un camino arduo, no de una solución instantánea. Todo lo excelente es tan difícil como raro, nos recuerda en la frase final de la Ética. El diálogo interdisciplinario entre ciencia, filosofía y espiritualidad que sugiere el pensamiento espinosista resulta particularmente valioso en nuestro contexto contemporáneo. Las contribuciones recientes desde campos como la neurociencia y la psicología han comenzado a tender puentes con intuiciones filosóficas spinosistas. ¿No resulta fascinante que investigaciones neurocientíficas contemporáneas sobre la relación entre cognición y emoción resuenen profundamente con la teoría espinosista de los afectos formulada hace más de 3 siglos? Estas confluencias sugieren que el pensamiento de Spinoza, lejos de ser una reliquia histórica, ofrece herramientas conceptuales valiosas para abordar los desafíos existenciales y sociales que plantean las crisis sanitarias globales. Los intelectuales, científicos, filósofos, artistas, tienen un papel crucial en la orientación social durante estos períodos, no simplemente como proveedores de información técnica, sino como facilitadores de una comprensión más profunda que pueda transformar nuestra relación con la crisis, caminando hacia la beatitud en tiempos de crisis. ¿Es posible alcanzar algo parecido a la felicidad en medio del sufrimiento colectivo? La respuesta de Spinoza, sorprendentemente afirmativa, nos revela un camino hacia lo que él llamaba beatitudo, no una felicidad contingente dependiente de circunstancias externas favorables, sino un estado de contentamiento interior que persiste incluso en las circunstancias más adversas. Este camino comienza con lo que podríamos denominar una meditación de la vida.
A diferencia de ciertas tradiciones contemplativas que buscan la trascendencia del mundo material, la meditación espinosista nos invita a sumergirnos plenamente en la realidad concreta, a prestar atención consciente a la vida en sus múltiples manifestaciones. ¿Has experimentado alguna vez cómo la atención plena a un simple acto cotidiano, respirar, caminar, observar el movimiento de las hojas al viento, puede transformar radicalmente tu estado mental? Esta práctica de presencia mental tiene profundas raíces en la ontología espinosista. Si todas las cosas son expresiones de la sustancia divina, entonces cada momento, cada objeto, cada experiencia contiene en sí la infinitud. Ver adecuadamente incluso la más pequeña parte de la naturaleza es, en cierto sentido, vislumbrar lo divino manifestándose en lo particular. Durante una pandemia, cuando la ansiedad sobre el futuro y el lamento por el pasado pueden dominar nuestra vida mental, esta capacidad de habitar plenamente el presente adquiere un valor terapéutico incalculable. No se trata de una distracción superficial de los problemas reales, sino de una reconexión con la potencia vital que persiste incluso en circunstancias adversas. Un segundo aspecto esencial del camino espinosista hacia la beatitud consiste en el cultivo consciente de las alegrías activas. Spinoza establece una distinción crucial entre alegría pasiva, dependiente de causas externas, y alegría activa, que surge de nuestra propia potencia. ¿No has notado cómo ciertas alegrías nos dejan agotados y vacíos, mientras que otras nos vitalizan y fortalecen? Las alegrías pasivas son aquellas que experimentamos cuando algo externo aumenta momentáneamente nuestra potencia. Son placeres reales pero inestables, pues dependen de contingencias que no controlamos. Las alegrías activas, en cambio, emergen cuando comprendemos adecuadamente la realidad y actuamos desde esa comprensión. Son expresiones de nuestra propia naturaleza y, por tanto, más estables y duraderas. En tiempos de pandemia, cuando muchas fuentes habituales de alegría pasiva pueden volverse inaccesibles debido a restricciones sanitarias, el cultivo de alegrías activas adquiere especial importancia. La creación artística, el pensamiento filosófico, el desarrollo de habilidades personales, la profundización de conexiones significativas, aunque sea a distancia. Todas estas actividades pueden ser fuentes de alegría activa porque expresan y aumentan nuestra potencia esencial. ¿Has reflexionado sobre cómo la creatividad humana se manifiesta incluso o especialmente en las circunstancias más difíciles? Durante confinamientos y cuarentenas, innumerables personas descubrieron capacidades creativas que desconocían poseer. Esta creatividad no es accidental desde una perspectiva espinosista. Es la naturaleza divina expresándose a través de nosotros, su capacidad infinitamente productiva manifestándose en formas finitas. Un tercer elemento fundamental en el camino hacia la beatitud es lo que podríamos llamar la comunidad de los espíritus libres. Aunque Spinoza era en muchos aspectos un solitario, valoraba profundamente la amistad intelectual y la comunicación entre personas que buscan un conocimiento más adecuado de la realidad. No es sorprendente cómo, incluso en el aislamiento físico, los seres humanos encuentran formas de crear comunidades de pensamiento y apoyo mutuo. La formación de círculos de estudio, comunidades virtuales, grupos de discusión filosófica o simplemente la cultivación de amistades donde sea posible el intercambio honesto de ideas son expresiones de esta tendencia natural hacia la comunidad intelectual. Para Spinoza, compartir el conocimiento no es simplemente un acto de generosidad, es una extensión natural de nuestro conatus, de nuestro esfuerzo por perseverar en el ser. Durante la pandemia, muchas personas redescubrieron el valor de estas conexiones intelectuales y emocionales. Las tecnologías digitales, con todas sus limitaciones, facilitaron la creación de espacios donde el conocimiento podía circular libremente.
donde ideas y perspectivas podían ser compartidas a pesar de las barreras físicas. ¿No ilustra esto perfectamente la intuición espinosista de que los seres humanos aumentan mutuamente su potencia a través del intercambio racional? Finalmente, el camino espinosista hacia la beatitud culmina en lo que el filósofo denominaba la eternidad de la mente. Este concepto, uno de los más difíciles y fascinantes del sistema espinosista, no se refiere a una inmortalidad personal en el sentido tradicional. ¿Qué significa entonces que la mente humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno? Para Spinoza, la parte eterna de nuestra mente es precisamente aquella que ha alcanzado el conocimiento adecuado de la realidad, que ha comprendido la necesidad eterna de todas las cosas. Esta comprensión nos conecta con la eternidad no como duración infinita, sino como un modo de ser fuera del tiempo. En la medida en que conocemos verdaderamente, participamos de la eternidad divina. Esta concepción de la eternidad transforma profundamente nuestra relación con la muerte. El miedo a la muerte, tan intensificado durante una pandemia, surge principalmente de una comprensión inadecuada de nuestra naturaleza. Cuando nos identificamos exclusivamente con nuestro cuerpo individual y nuestra historia personal, la muerte aparece como la aniquilación total de lo que somos. Pero si comprendemos nuestra participación en la eternidad de la sustancia, la muerte pierde su carácter absoluto. ¿Significa esto que Spinoza prometía algún tipo de supervivencia personal tras la muerte física? En absoluto. Lo que sugiere es más sutil y profundo, que en la comprensión verdadera ya estamos participando de la eternidad, aquí y ahora. Como él mismo escribe, sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta experiencia de eternidad en vida se manifiesta en momentos de conocimiento intuitivo, cuando percibimos la necesidad eterna de las cosas y nuestra pertenencia al todo. Son instantes donde el tiempo parece detenerse, donde la distinción entre sujeto y objeto se difumina, donde experimentamos una conexión profunda con la totalidad de lo existente. ¿No has tenido alguna vez una experiencia así? Quizás contemplando la inmensidad del cielo estrellado o sintiendo una repentina comprensión que ilumina todo lo demás. Durante una pandemia, cuando la fragilidad de la existencia se nos presenta con crudeza cotidiana, estos momentos de eternidad pueden constituir un consuelo profundo. No porque nieguen la realidad del sufrimiento o la muerte, sino porque la sitúan en una perspectiva más amplia, donde adquieren un significado diferente.